El concepto de un proyectil capaz de perseguir a su presa nació de la pura desesperación en los cielos de una Alemania que se desmoronaba. Durante 1944, los bombarderos aliados formaban muros de acero casi impenetrables para los cazas convencionales. Acercarse a esos gigantes significaba enfrentarse a cientos de ametralladoras pesadas disparando en todas direcciones simultáneamente. En este escenario de vida o muerte surgió la Rurstal X4, el primer intento serio de otorgar al piloto el poder de destruir un objetivo sin tener que entrar en su radio de defensa letal. Este ingenio no era autónomo, dependía totalmente del pulso y la agudeza visual del aviador. La solución técnica elegida parece hoy una locura mecánica. La X4 estaba conectada físicamente al avión lanzador mediante dos hilos de cobre extremadamente finos que se desenrollaban de bobinas instaladas en las puntas de sus alas. A medida que el proyectil salía disparado, estos cables transmitían las órdenes de un joystick ubicado en la cabina del caza. El desafío era monumental. El piloto debía maniobrar su propio avión para no ser derribado, mientras al mismo tiempo intentaba guiar un cohete que viajaba a más de 900 km por hora hacia una silueta en el horizonte. No existían pantallas ni sensores térmicos, solo la capacidad humana de alinear dos puntos en el espacio mediante la vista. La complejidad no terminaba en el control. Para mantener la estabilidad en el aire, la X4 giraba sobre sí misma de forma constante. Una rotación diseñada para compensar cualquier imperfección aerodinámica, pero que obligaba a los sistemas internos de la raqueta a realizar cálculos mecánicos asombrosos para que el comando arriba siempre fuera arriba a pesar del giro. El combustible utilizado era una mezcla química tan volátil y corrosiva que cualquier fuga podía disolver la estructura del propio avión antes del despegue. Cada lanzamiento era una apuesta arriesgada contra la física y el límite de la capacidad multitarea del operador. Un detalle que revela la precariedad de la época es que las alas de la X4 estaban hechas de madera contrachapada. Se buscaba una producción masiva que no dependiera de metales críticos, ya escasos en el esfuerzo de guerra alemán. Sin embargo, la ventaja tecnológica no sirvió de mucho cuando las fábricas de motores, encargadas de suministrar el corazón de estos misiles, fueron reducidas a cenizas por los mismos bombarderos que la X4 debía derribar. Miles de estructuras quedaron huérfanas en las líneas de montaje, convirtiéndose en reliquias tecnológicas antes de haber visto un solo combate real. Esta tecnología de guía por cable no murió con el fin del conflicto. Se transformó y sirvió de base para los misiles antitanque que veríamos décadas después. Pero en el ámbito aéreo, el futuro exigía algo mucho más avanzado que cables y palancas de mando. Se necesitaba un sistema que pudiera detectar al enemigo de forma autónoma, sin intervención humana constante. La carrera por una inteligencia primitiva estaba a punto de dar un salto hacia lo invisible, aprovechando un fenómeno físico que todos sentimos, pero que nadie había logrado atrapar en un tubo de metal: el calor emitido por la combustión de un motor. Mientras los cables de la X4 resultaban ser un callejón sin salida, en el desierto de California, un pequeño grupo de ingenieros liderado por Bill McLean estaba a punto de capturar la esencia de un depredador natural. En un laboratorio de la Marina conocido como China Lake, nació un concepto que descartaba la complejidad electrónica excesiva en favor de la elegancia mecánica. El resultado fue el IM-9 Sidewinder, bautizado así por una serpiente de cascabel del desierto que detecta a sus presas mediante el calor corporal. Este misil no necesitaba cables ni comandos constantes desde la cabina. Una vez lanzado, se convertía en un sabueso autónomo que perseguía la firma infrarroja de los motores enemigos. El corazón de este avance fue la cabeza buscadora, una lente de vidrio que protegía un sensor de sulfuro de plomo. Este ojo no veía imágenes como nosotros, sino que rastreaba puntos de calor intenso en el cielo. La genialidad de McLean radicó en cómo tradujo esa señal de calor en movimiento de las aletas. A diferencia de otros proyectos militares de la época que costaban fortunas y fallaban constantemente, el Sidewinder era sorprendentemente barato y simple.
contenía menos de 10 partes móviles en su sistema de control, una cifra ridícula comparada con los sistemas de radar contemporáneos que pesaban cientos de kilos y requerían un mantenimiento constante. Un detalle técnico que salvó el proyecto de ser un fracaso aerodinámico fueron los llamados roll-arounds. Al observar que el misil tendía a girar descontroladamente sobre su eje durante el vuelo, los ingenieros instalaron pequeñas ruedas metálicas con muescas en los extremos de las aletas traseras. El flujo de aire las hacía girar a velocidades de hasta 20.000 revoluciones por minuto, creando un efecto giroscópico que estabilizaba el misil de forma puramente mecánica, sin necesidad de una sola línea de código o circuitos integrados complejos. Fue una solución de bajo costo para un problema que otros intentaban resolver con computadoras que aún ni siquiera existían. El piloto experimentaba una conexión casi orgánica con el arma. En lugar de mirar una pantalla, escuchaba un sonido característico en sus auriculares, un gruñido metálico que aumentaba de tono y frecuencia a medida que el misil se enganchaba al calor del escape enemigo. Ese sonido era la señal para apretar el gatillo y dejar que el buscador hiciera el resto del trabajo. El concepto de disparar y olvidar nació aquí, permitiendo que el cazador se alejara del peligro, mientras su proyectil seguía cada maniobra evasiva del blanco con una persistencia aterradora. Sin embargo, a pesar de su diseño revolucionario, el Sidewinder seguía siendo un arma de corto alcance y limitada a ataques desde la retaguardia, ya que los sensores primitivos solo detectaban el calor extremo de la tobera del motor. Muchos generales dudaban de su utilidad real en una guerra moderna. Esas dudas se disiparían de golpe en 1958, sobre los estrechos de Taiwán, en un enfrentamiento que no solo validó la tecnología estadounidense, sino que entregó un regalo inesperado a la inteligencia soviética tras un fallo técnico que parecía un guión de película. El 24 de septiembre de 1958, el cielo sobre el estrecho de Taiwán se convirtió en el escenario de un evento que cambiaría el rumbo de la tecnología militar para siempre. Hasta ese momento, los combates aéreos seguían las reglas de la vieja escuela, maniobras cerradas y ráfagas de cañón a corta distancia. Pero ese día, los cazas F-86 Sabre de Taiwán aparecieron con un as bajo la manga suministrado en secreto por los Estados Unidos. Fue el debut absoluto del misil Sidewinder en combate real. Los pilotos de la China comunista, a bordo de sus MiG-17, observaron con incredulidad cómo unas estelas blancas los perseguían con una tenacidad desconocida, derribando aviones que se creían fuera de peligro. La sorpresa fue tan devastadora que las tácticas de defensa aérea quedaron obsoletas en cuestión de minutos. Sin embargo, el giro más dramático de esta historia no ocurrió por un acierto, sino por un fallo técnico que parece extraído de una novela de espionaje. Durante el fragor de la batalla, un misil Sidewinder impactó de lleno contra el fuselaje de un MiG-17, pero su espoleta no se activó. En lugar de desintegrar el avión en una bola de fuego, el proyectil de 3 metros de largo se quedó incrustado profundamente en la estructura del caza enemigo como una lanza clavada en el costado de un animal herido. El piloto chino, manteniendo una calma sobrenatural, logró aterrizar su aparato en la base con el misil estadounidense todavía alojado en el metal de su aeronave. Este incidente entregó a la órbita soviética el secreto mejor guardado de la aviación occidental, sin haber disparado un solo tiro de inteligencia previa. Al recibir el proyectil en los laboratorios de Moscú, los ingenieros soviéticos entraron en un estado de asombro absoluto. En aquel entonces, la industria de la URSS intentaba desarrollar misiles guiados por radar que eran enormes, pesados y extremadamente propensos a fallar ante cualquier interferencia. De repente, tenían sobre su mesa de trabajo un objeto delgado, ligero y de una sencillez arquitectónica brillante. Iván Toropov, el ingeniero jefe encargado de examinar el trofeo, describió el buscador de infrarrojos del Sidewinder como una obra maestra de la relojería.
Les costaba creer que un dispositivo tan pequeño pudiera realizar cálculos de interceptación tan precisos utilizando componentes que parecían casi artesanales comparados con sus rudimentarios sensores. El proceso de disección fue exhaustivo. Cada lente, cada cable y cada aleación de metal fue analizada bajo el microscopio. Los soviéticos descubrieron que la tecnología de su rival no se basaba en la fuerza bruta o en la electrónica masiva, sino en la eficiencia del diseño. La orden desde el Kremlin fue tajante: no pierdan tiempo intentando mejorar lo que ya funciona, simplemente fabriquen una copia exacta, tornillo por tornillo. Este fue el nacimiento de la ingeniería inversa a gran escala en el campo de los misiles, un esfuerzo que obligó a las fábricas soviéticas a elevar sus estándares de precisión a niveles que nunca antes habían considerado necesarios. Esta clonación forzada no solo ahorró a la Unión Soviética una década de investigación fallida, sino que también creó un estándar global de armamento. El resultado de este regalo caído del cielo pronto estaría listo para ser producido en masa y enfrentarse cara a cara con su propio creador en los cielos húmedos del sudeste asiático. La copia soviética estaba a punto de nacer, pero el desafío de hacer que un diseño extranjero funcionara con materiales locales revelaría debilidades inesperadas en la maquinaria de producción del bloque oriental. La respuesta de Moscú a la tecnología capturada no fue una evolución propia, sino un ejercicio de precisión casi obsesivo que rozaba la artesanía industrial. El resultado de diseccionar el trofeo de Taiwán fue el R-3S, bautizado por la OTAN como Atoll. Los ingenieros soviéticos se toparon con un muro técnico inesperado. Sus componentes electrónicos estándar eran demasiado grandes y toscos para caber en el cuerpo esbelto del misil clonado. Este desafío obligó a la URSS a transformar radicalmente sus procesos de fabricación, creando resistencias y condensadores minúsculos que antes consideraban imposibles de producir. No se trataba solo de copiar un arma, sino de forzar una modernización acelerada de toda la industria microelectrónica del bloque oriental para alcanzar los estándares occidentales. Una vez que las cadenas de montaje comenzaron a escupir miles de unidades, el escenario de prueba definitivo fueron los cielos húmedos de Vietnam. Allí se produjo una de las mayores paradojas de la historia militar. Los pilotos de los MiG-21 norvietnamitas utilizaban misiles que eran, en esencia, gemelos de los que portaban los cazas estadounidenses. El combate aéreo se transformó en un duelo de espejos donde ambos bandos sufrían exactamente las mismas limitaciones tecnológicas. El buscador de calor de primera generación era extremadamente caprichoso y fácil de engañar. A menudo, en lugar de perseguir el escape de un motor, el misil se desviaba violentamente hacia el sol o se confundía con el reflejo del calor en las nubes, dejando al atacante vulnerable en el momento más crítico. Los informes de combate de la época revelaban una realidad frustrante que distaba mucho de las promesas de los fabricantes. A pesar del aura de arma definitiva, el R-3S tenía un porcentaje de acierto sorprendentemente bajo en condiciones reales. Para que el sensor enganchara al objetivo, el piloto debía situarse en un cono muy estrecho justo detrás de la cola del enemigo y mantener una estabilidad absoluta. Si el blanco realizaba un giro brusco, las fuerzas centrífugas superaban la capacidad de seguimiento de los espejos internos del misil, haciendo que el proyectil saliera disparado hacia la nada. Era un arma de precisión quirúrgica atrapada en un entorno de maniobras violentas a velocidades supersónicas. Además de las limitaciones de diseño, surgieron problemas logísticos derivados del clima extremo. Las baterías internas del R-3S a menudo se agotaban prematuramente debido a la humedad de la selva, y los delicados sistemas de refrigeración del sensor infrarrojo fallaban tras pasar horas bajo el sol tropical en la pista de despegue. Esta lucha técnica silenciosa obligó a los ingenieros soviéticos a realizar modificaciones constantes sobre la marcha, intentando que la copia fuera más robusta que el original. Mientras tanto, en el bando contrario,
Los estadounidenses descubrieron con horror que su creación estaba siendo utilizada contra ellos con una eficacia letal cuando se empleaba en emboscadas rápidas. Esta etapa de clonación y combate demostró que la ventaja en el aire ya no dependía únicamente de quién volaba más rápido, sino de quién gestionaba mejor la fragilidad de su electrónica. La era de los enfrentamientos a corta distancia con cañones estaba siendo devorada por una guerra de sensores invisibles, donde un pequeño fallo en un circuito integrado podía significar la diferencia entre una victoria heroica o una bola de fuego sobre la jungla. El éxito del R-3S, a pesar de sus fallos, consolidó la idea de que el futuro de la aviación era un camino sin retorno hacia la automatización total del ataque. Hoy, el combate aéreo es una danza de datos y misiles hipersónicos, pero todo comenzó con cables de cobre y sensores de calor primitivos. Aquellos pioneros de metal no solo cambiaron las reglas de la guerra, sino que redefinieron para siempre el límite entre el instinto humano y la precisión de la máquina.